¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Marionética, cómo los expertos de la ONU imponen su ley, de Margaret Peters. En este episodio voy a compartir el cuarto capítulo, La revolución de los derechos. Recuerda escuchar los episodios anteriores en los que ya he compartido los 3 primeros capítulos. Bueno, dice así. Este capítulo estudia la historia de la interacción entre la revolución cultural y la revolución de los derechos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Expone los distintos aspectos de la estrategia empleada por los agentes de la revolución para imponer sus objetivos a través del derecho, insistiendo en la eliminación progresiva y subrepticia de la distinción entre procesos formales e informales, entre derecho internacional y consenso. Por último, analiza la estrategia utilizada para obligar a los jóvenes a internalizar la revolución, violando así su conciencia, el punto clave de la civilización futura. La revolución de los derechos ha sido el arma principal de la deconstrucción de las tradiciones humanas, culturales y religiosas de Occidente. En un siglo ha transformado sociedades en las que la contracepción, el aborto, la circulación de material pornográfico no solo eran ilegales, sino que eran motivo de encarcelamiento. En sociedades en las que esas mismas prácticas no solo se han legalizado, sino que se han convertido en derechos reivindicados mundialmente. El proceso de la revolución de los derechos desembocó, a principios de los 90, en una nueva cultura basada en una nueva noción de derechos, la cultura universal de los derechos, enraizada en la ética posmoderna del derecho a elegir. En una primera etapa de su combate, antes de que sus reivindicaciones se convirtieran en objeto de políticas sociales y pasaran a formar parte de las legislaciones nacionales, los individuos y los grupos, punta de lanza de la revolución erótica occidental, introdujeron en el lenguaje muchos nuevos derechos para dar a sus objetivos radicales una resonancia de legitimidad moral y jurídica: el derecho al amor libre, el derecho a disponer del propio cuerpo, el derecho a la contracepción, el derecho al aborto, el derecho a la fecundación artificial, el derecho a elegir la propia orientación sexual. En su lucha por transformar las mentalidades a favor de sus pretensiones ideológicas, se pusieron luego al frente de la educación y de la cultura. Fue al final de su combate cuando trataron de integrar sus objetivos en las políticas y en las leyes. Con una perseverancia a toda prueba, los agentes de la revolución entretejieron sus reivindicaciones en el corpus de los derechos humanos fundamentales hasta volverlas indivisibles de los mismos. Radicalizaron los derechos desde dentro. Su combate, ora sutil, ora agresivo, parece no tener enemigo, ya que produce nuevos derechos a medida que el proyecto revolucionario va avanzando. El Estado de Derecho y los fundamentos de su legitimidad. El derecho educa al ciudadano, le enseña lo que es legal y legítimo y lo que no lo es. Esta educación tiene un carácter a la vez formal, las legislaciones del país, e informal, cultura, educación y procesos paralelos. El derecho no tiene por qué ser construido. Una ley eterna está inscrita en el corazón de cada hombre, con lo cual al derecho le basta ser reconocido y declarado. Esta ley es, de iure, el fundamento de la universalidad de los derechos humanos. Por ello, los derechos humanos se declaran universales. El objetivo de este capítulo es enseñar que, de facto, una nueva ética post-judeocristiana ha reinterpretado los derechos para tratar de conferir a la libertad sexual
un carácter a la vez legal y, supuestamente, legítimo. Pero cuando el Estado de Derecho deja de buscar la verdad y el bien común, cuando se cierra a lo trascendente, pierde lo que le da la legitimidad. Los principios democráticos se tuercen y el consenso que liga a los ciudadanos de una sociedad entre sí se vuelve manipulador. La interpretación de los derechos se convierte en objeto de un poder arbitrario. El más fuerte impone a todos una interpretación que no se funda ya en lo trascendente. El proceso de la revolución de los derechos ha sido constructivista. Su proclamación ex nihilo de nuevos derechos ha sido arbitraria. El proceso constructivista no sólo carece de legitimidad intrínseca, sino que deconstruye tanto los fundamentos legítimos del derecho como el derecho en sí. En las democracias occidentales, los derechos humanos universales abiertos a lo trascendente coexisten hoy con nuevos derechos que los rechazan. Esta coexistencia conlleva una división interna, no es duradera, ha provocado ya un profundo malestar en la civilización. Si la economía y los intereses comerciales no aseguran el buen funcionamiento de las sociedades occidentales, éstas seguramente estarían sumidas en la anarquía y el caos. De los valores universales al derecho a elegir mundial. Como ya dijimos en el capítulo anterior al hablar del concepto de igualdad, el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 afirma que todos los seres humanos nacen iguales. La declaración también habla de la dignidad humana inherente a todos los miembros de la familia humana. En esa época, la cultura occidental no ponía en duda la existencia de un orden dado, tanto al universo como a la configuración antropológica del hombre y de la mujer. En 1948, el concepto de universalidad tenía una dimensión trascendente. Los derechos humanos se reconocían como universales en virtud de la dignidad inherente a todo ser humano. Inherente porque un donador se la había dado a la naturaleza humana. Sin embargo, una falla decisiva amenazaba la coherencia del sistema de valores llamados universales. Dos visiones del mundo coexistentes contribuyeron a la formulación de la Declaración Universal. Por una parte, la modernidad, las luces, y por otra parte, la tradición judeocristiana. Para los primeros, el donador era al gran arquitecto del siglo XVIII, Dios lejano y abstracto, Dios, por así decirlo, muerto ya antes de que Nietzsche proclamara su muerte, Dios que abandonó, de una vez por todas, el hombre a sí mismo. Una perspectiva deísta y naturalista estuvo en el origen de la autonomía cada vez más tajante del individuo con respecto al Creador, llevando a una noción crecientemente individualista de la universalidad y de los derechos humanos. Para los segundos, el donador era el Dios de la revelación judeocristiana, Dios personal, Dios amor, Trinidad para los cristianos. Para ellos, el concepto de naturaleza se refería a una perspectiva de fe. El concepto de derechos no forma parte, como tal, de la revelación judeocristiana, pero los derechos humanos se han convertido en un concepto operativo para los cristianos que lo han vinculado a su interpretación trascendente de ley natural y de universalidad, es decir, la ley que Dios ha inscrito en el corazón de todo ser humano. Desde un punto de vista histórico, sin embargo, los derechos humanos son ante todo uno de los pilares de la modernidad y parecen haber sido gobernados desde su origen por una lógica individualista que ha acabado exacerbándose. Lo que aseguraba la cohesión de los valores universales en tiempos pasados era el reconocimiento compartido de que existía una estructura dada que no podía cambiar arbitrariamente. Pero pronto resultó evidente que las diferencias de visión sobre la identidad del donador
eran incompatibles. La alianza sobre la cual se fundaban los valores llamados universales y la interpretación moderna de los derechos no era duradera y se quebró definitivamente. Es innegable, desde una perspectiva histórica, que la revolución erótica que empujó el individualismo occidental hasta el extremo en la búsqueda del placer precipitó la transición de las sociedades occidentales hacia la posmodernidad y hacia el advenimiento de una civilización no represiva. En efecto, repitámoslo, la liberación sexual, que deconstruye la estructura antropológica del hombre y de la mujer, lleva a la negación de la realidad, a lo irreal y onírico. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo el arbitrario derecho a elegir. Recuerda suscribirte al canal, compartir el episodio, darle me gusta y apoyar al canal desde el enlace en la descripción. Gracias.